una red que la doctora Eisenberg se ha encargado de fundar y de fortalecer. Y precisamente, pues también es otra académica ejemplar, un ejemplo a seguir en la región. Entonces, la doctora Eisenberg, gracias por su tiempo también desde Argentina, nos acompaña, ya llevamos varias horas de diferencia. Y es abogada y docente, investigadora y consultora de Derecho a la Salud, con maestría en Salud Pública y doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es especialista también en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, con diplomado en Derecho de la Salud por la Escuela de Procuración del Tesoro de la Nación, graduada en Conducción y Gestión de Hospitales por la Universidad del Salvador, profesora regular, elementos de Derecho Civil y titular del curso del Derecho a la Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es directora académica del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Es directora del Seminario Permanente de Investigaciones en Derecho y Salud del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de ese instituto denominado Ambrosio L. Gioja, de la UBA y de la CONICET, que es el CONACYT equivalente en nuestro país. Integra el Comité de Bioética de la FEMEVA, es fundadora, como lo acabo de decir, de la Red de Bioderecho, y me pide que ya termine porque tiene otras alianzas internacionales. Pero bueno, aparte de ser profesora visitante de universidades en todo el mundo, quiero decirles que él es miembro del Comité de Derechos Humanos y Bioética, pues del Ministerio de la Salud de la Nación, y le ha tocado también asesorar en esta aprobación de las vacunas de emergencia, la distribución de recursos escasos y todos los temas en los que hemos estado involucradas también sus servidoras acá en México. Entonces es de verdad, una colega admirable, extraordinaria mentora, a quien queremos mucho y le damos la más cálida bienvenida. Nos va a hablar ahora del tema de salud digital precisamente en estos tiempos de pandemia. Bienvenida, doctora Marisa Eisenberg. Gracias. Querida, yo quiero que ustedes sepan que toda esta presentación tiene que ver con el cariño que nos une. Y quiero formalmente darle muchísimas gracias a las autoridades, a la doctora Pauline Capdevielle, a Isaluna Pla, Pedro Salazar y a mi queridísima amiga María de Jesús Medina Arellano. Inmensas gracias por esta invitación a participar de este diplomado de bioética, salud y bioderecho, y ustedes que tienen la oportunidad de hacerlo, no sé si tienen conciencia de que están en una instancia de las más importantes académicas de la región. Y a mí realmente me honra que me hayan llamado para poder compartir con ustedes algunos minutos, y mis felicitaciones a los organizadores también, porque hay que pensar en todos estos temas, en abordar todos estos desafíos de cuestiones imprescindibles en todas las agendas académicas y políticas de nuestra América. Gracias también por permitirme escuchar a la doctora Sáenz y felicitaciones a ella por su magnífica presentación. Y quedó claro, ¿no?, que la garantía de acceso a la atención sanitaria constituye una preocupación en nuestros países, y con ello esta necesidad de promover la revisión, el diseño de estrategias, ¿no?, pensar en nuevas estrategias de salud para satisfacer esta enorme demanda hoy vinculada a la pandemia. Pero que la pandemia revela esta demanda insatisfecha en materia de salud ya existe hace mucho tiempo. Y ahora, con este foco en la seguridad del paciente, en la calidad de los servicios, junto a la necesidad de compatibilizar la demanda con la limitación de recursos y la sostenibilidad de los sistemas, ¿no? Son cuestiones. Yo les pido que a micrófono abierto ustedes interrumpan las veces que lo crean necesario. Es una conversación entre colegas, así que por favor, interrúmpanme, hagan los aportes que crean necesarios. Y en este marco es donde se introduce un tema muy importante, que es la salud digital, ¿no? La salud digital ha evolucionado en forma vertiginosa,
en tiempos de pandemia sobre todo, y esas cuestiones que antes a las que no prestábamos una debida atención, el tema regulatorio, se ha visto acelerado como consecuencia de estos avances tecnológicos vinculados al sector sanitario, generando cambios y sobre todo tensiones en los modelos de atención, en la gestión asistencial, en las garantías tuteladas y en las normativas involucradas. Es un hecho que la atención de salud a través de herramientas, recursos y tecnologías digitales ofrece nuevas oportunidades para mejorar las condiciones de acceso, fundamentalmente en los sectores de mayor vulnerabilidad, ¿no? Mujeres, ancianos, niños, personas con discapacidad. Y por lo tanto resulta imprescindible integrar estos ecosistemas que funcionan de manera totalmente diferenciada. Por un lado el ecosistema legislativo y por el otro lado el sistema sanitario en materia tecnológica. Y esto porque el derecho de la salud debe ser garantizado en su integralidad. Este es uno de los principios básicos del bioderecho. Y el objetivo de la salud digital es interesante porque justamente tiende a generar, mediante el uso de esas tecnologías, un cuidado de la salud. Fíjense ustedes todos los aditamentos que vamos a utilizar. Más seguro, más preciso, más efectivo, más innovador, mejorando la capacidad de diagnóstico y de tratamiento de muchos pacientes. En este sentido, cabe recordar la Asamblea Mundial de Salud del año 2018, aún antes de la pandemia, que instaba a los gobiernos a elaborar una estrategia global sobre salud digital, reconociendo que las tecnologías generan nuevas oportunidades y desafíos como factor facilitador de la cobertura. No podemos soslayar que en nuestras tierras conviven el formato papel, el formato digital, y junto a esa brecha digital aparece la brecha formativa, que dificulta la correlación y el examen de los datos y los eventos de salud en los que se observa un crecimiento anárquico, ¿verdad? Y el volumen, la complejidad, requiere una analítica sofisticada, veloz, diversa y de calidad, que permita capturar en tiempo real los datos digitales y transformarlos en información para la acción. Para esto queremos datos. La pandemia va dejando claro que ofrece esta huella, ¿no? de oportunidad en un adecuado manejo de datos en salud para la toma de decisiones oportunas. Claro que, como les decía, para ello es necesario, la palabra clave es la gobernanza, el compromiso, el liderazgo de las autoridades públicas, la honestidad, la ética, ¿no? En un marco intersectorial, y la activa participación también y el compromiso de los pacientes, que ya dejamos de ser pacientes para convertirnos en ciudadanos sanitarios digitales. Ahí veo una mano. Yo no me pongo anteojos de coqueta, pero Alan... Hola, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Todo suyo? Ah, perfecto. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre gobernabilidad y gobernanza en el tema de salud? A mí me quedaría esa duda. Si hay una diferencia, porque a veces parece que son lo mismo, pero sé que tienen, digo, grosso modo, tengo entendido, tienen distinciones. No sé si usted pudiera abordar un poco al respecto. Ahora Sí, que menciona el tema de gobernabilidad en relación con la salud y la bioética. Gracias. sí. La gobernanza, gracias por la pregunta. La gobernanza, en términos sanitarios, comprende aquellas medidas que los estados tienen que adoptar para ejercer una verdadera rectoría en materia sanitaria. Por eso yo daba el ejemplo de las herramientas, y esto me parece que puede ayudarlos a distinguir estas diferencias que son realmente cruciales. Digamos, nosotros
y sobre todo en salud, que se toman decisiones complejas, que las decisiones están descentralizadas, y está bien que estén descentralizadas, porque es mucho mejor que quien esté cerca del problema pueda resolverlo. Tiene que tener una gobernanza efectiva, esto es, los principios rectores en materia de salud. Y esto proviene de un Estado nacional que tenga coordinación en los aspectos centrales. Y la salud digital es uno de los aspectos de la gobernanza, que tiene detrás programas, políticas efectivas, y otro elemento que es el financiamiento necesario para llevarlo a cabo. Entonces, esto otorga la gobernanza, otorga gobernabilidad a determinados proyectos que se llevan adelante, digamos, a una política de Estado. Entonces, si nosotros tenemos un Estado que tiene sobre todo una hoja de ruta trazada, con un Estado que esté pensando en la salud digital, tiene que estar pensando de aquí a 10 años por delante. ¿Cómo llegar a ese camino que se trazó? Y ahí es donde nosotros tenemos, por eso yo les decía que incluso la gobernanza va más allá de las fronteras de cada país, en un mundo globalizado, donde será menester el desarrollo de principios comunes para potenciar el uso de tecnologías y evitar la posibilidad de daños emergentes. En materia, uno de los temas centrales en materia de salud digital, que son los datos no están dispuestos son como la COVID, no están dispuestos a respetar las fronteras. Entonces, hoy tenemos que pensar en una gobernabilidad hacia adentro, pero también en una gobernanza hacia afuera, con todo el resto de los países de la región. ¿Cómo no estamos haciendo lo que hizo Europa en materia de protección de datos, verdad? Todavía uno se pregunta qué nos está pasando, que no hemos despertado. Y una adecuada gobernanza digital debería basarse, como les decía, en estrategias y no en herramientas, porque esto tiene como mira la mejora del acceso de la población al sistema de salud, su eficacia, su efectividad, la calidad, la disminución de riesgos, incluso de riesgos legales, ¿no? Colaborando adicionalmente con la sostenibilidad de los sistemas. Y esto, si me permiten, me extiendo con un ejemplo más, el caso de la telemedicina, ¿no? Esta novedad que emergió con la pandemia y que muchos de nuestros países ya tenían desarrollados. Pero muchos de los sistemas telemédicos se frustraron porque no estaban enrolados en un programa de acción que dijeran, esto es esto es un método alternativo a la consulta presencial para estos supuestos, donde las sociedades científicas se ponen de acuerdo cuál es el límite que se va a poner a la consulta presencial en determinadas especialidades. Señor, si le duele el pecho, no puede ser atendido por una consulta virtual, usted debe concurrir personalmente. Pero muchos ejemplos también han sido sumamente exitosos, sobre todo en el caso de lo que se conoce como referencia y contrarreferencia. Este es un tema de gobernanza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un niño que es trasplantado, que tenía que estar meses tal vez en una institución sanitaria, con alguno de sus padres alejados de su familia, sí, seguramente esa institución sanitaria no está cerca de su lugar de origen, está a kilómetros de su lugar de domicilio, con su madre generalmente, que es la cuidadora, al lado de ese niño, dejando al resto de la familia en un lugar alejado, pero a través de los servicios de telemedicina, en un plan que el Estado decide llevar adelante, ese niño puede volver con las consultas, con un médico clínico de referencia,
consultando con el especialista a distancia, con los signos de alarma, y esto, digamos, se enmarca en una estrategia de distintos niveles de atención, primaria, secundaria. Entonces, esto es lo que nuestros países necesitan y es hacia dónde tenemos que ir. Porque los avances son absolutamente disruptivos y nos obligan, sobre todo a los operadores jurídicos, a repensar y a redefinir categorías, institutos bioéticos, institutos jurídicos, que permitan acompañar estos cambios que se imponen desde el plano tecnológico y se plasman en el plano legislativo, junto a intervenciones e investigaciones que en un campo del saber, como es tradición de la UNAM, que tengan carácter interdisciplinar, que generen y sostengan y promuevan estas gobernanzas de las que hablamos en políticas públicas, por evidencia científica. Y ahí emerge un nuevo capítulo jurídico y bioético que estamos escribiendo día a día, entre todas y todos, en torno a los derechos digitales vinculados a la salud, donde algunos institutos tradicionales del derecho se encuentran en crisis y otros no alcanzan a aprehender estos nuevos fenómenos de la realidad. Y por ello alertamos nuestra preocupación en torno a este cúmulo de normativas que se van dictando desordenadamente en estos temas, con premura, en ocasiones en razón de este contexto en el que, del ritmo vertiginoso de esta pandemia y de la irrupción tecnológica también, pero de manera desordenada, de manera confusa, en un área donde justamente la gobernanza tiene que servir para eso, para armonizar, para sistematizar, para implementar estrategias efectivas que se anticipen a potenciales focos de conflictos de derechos en un complejo entramado que debe ser estudiado cuidadosamente, porque si no produce aquello que queríamos evitar, que era más inequidad, una nueva inequidad ahora derivada del uso de la tecnología. Tuve oportunidad de visitar varios países revisando sistemas de telemedicina en consultorías que hemos realizado. Y uno decía, es la solución a muchos de nuestros problemas en territorios grandes, en territorios extensos, en territorios donde hay grandes bolsones de pobreza que aún no hemos podido erradicar. Otra deuda, otra gran deuda de nuestros países. Pero, sin embargo, también observamos cómo la telemedicina se ha transformado en una especie de call center de atenciones médicas de poca paga, ¿verdad? Donde se utiliza médicos delante de una pantalla dividida en 6, y uno dice, se va a equivocar, doctor, atienda de a un paciente a la vez. Y percibimos frente a esto una notoria ausencia de sistemas de monitoreo, de estructuras, y para esto las universidades, ¿no? Control del cumplimiento de las normas se dictan, normas tal vez es lo que nos sobra. El problema es que una vez que las normas se dictan, se transforman en normas de papel, no tienen cumplimiento, no tienen efectividad, y por lo tanto, para que garanticen verdaderamente aquellos derechos que vinieron a proteger, para que sean visibles las consecuencias que queríamos evitar, y no elevemos los índices de judicialización, es el otro problema. De eso no puedo hablar acá, no puedo hablar en México, que ustedes nos dan cátedra de todas estas problemáticas vinculadas a las tutelas en salud, es que deben existir monitoreos permanentes por especies de observatorios de contralor del cumplimiento efectivo de esas normas que se han dictado. Y frente a la identificación de todos estos problemas y las complejidades que estos tienen, yo entiendo que son las unidades académicas, los lugares independientes, interdisciplinarios. La UNAM es un ejemplo para esto, en investigación, formación, elaboración de instrumentos técnicos regulatorios que promuevan el cumplimiento efectivo de estas normas en salud.
Y yo les reitero, este es un concepto clave, ¿no? Las tecnologías se han constituido en herramientas de valor estratégico en el diseño de planes, de programas de salud, en términos de acceso, de equidad. Pero el proceso de digitalización de los datos en salud, la historia clínica única e interoperable, herramientas que son cada vez más habituales, como la teleasistencia que recién mencionábamos, la inteligencia artificial, aplicaciones móviles. Todos ustedes tienen una aplicación móvil en su celular que captura los datos en salud. Y esto conforma lo que se ha dado a llamar el ecosistema legislativo sanitario. Y nosotros sabemos de ciertas experiencias, pero debemos pensar, como recién mencionaba, en toda la transformación digital, en esta hoja de ruta que dimensione estos componentes, que aporte el valor, ¿no?, al sistema de salud, al equipo sanitario, a los ciudadanos, promoviendo el uso responsable de la información para la toma de decisiones, garantizando derechos. Fíjense ustedes que las opiniones, ¿no?, sobre tecnología, derecho y salud tienen movimientos pendulares todo el tiempo, que oscilan entre el entusiasmo y el rechazo. La dominación de la naturaleza frente a la creación de lo artificial, que va a sustituir a lo naturalmente dado, este tema de la inteligencia artificial, motiva reflexiones desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes formaba parte de la ciencia ficción, hoy ya está aquí. Y hay una vertiente liberal de la filosofía de la tecnología, que entiende que la técnica debe ser soberana. La técnica busca su lógica, sus propios mecanismos, sus resultados, tiene su método, es analítico, descompone, aísla, agrupa. Y en el área de salud, desde Pasteur en el siglo XIX, a Dawkins en la actualidad, se ha tratado de establecer una relación entre el saber técnico y su acción del diagnóstico a la curación, ¿no? Hay un conjunto tecnológico que supera la creencia. La enfermedad es tipificada, su causa determinada y su tratamiento establecido. Sin embargo, la filosofía neoliberal, si se quiere, investiga el fenómeno, ¿no?, tecnológico, no solo dentro de su quehacer, sino en relación con la existencialidad. Heidegger postula, ¿no?, lo inauténtico de la técnica frente a lo auténtico del quehacer, donde es el médico el que alza su arte, su experiencia frente a simples resultados de una investigación tecnológica. Pero hay una corriente crítica que analiza la técnica en relación a la historicidad, para descubrir lo específico de la tecnología y su racionalidad en una sociedad que se funda en la explotación del trabajo y la producción de mercancías y servicios. Entonces, fíjense ustedes cómo el saber y el hacer están en relación directa con la técnica y su valor. Y así llegamos a un debate actual que tiene que ver con la tecnología, con Bachelard como exponente, cuando afirma que con la ciencia no siempre se sabe más o mejor, que no resulta posible manejar la técnica del modo más depurado, ni resulta de la tecnología lo mejor para la sociedad y para los individuos. Y el saber científico tiene esto, ¿no? Opera a partir de cortes epistemológicos, atravesados por contradicciones y por latencias que tienen que ver con las personas. Y en los enormes campos que ofrece la filosofía de la tecnología, la salud es uno de los bienes de análisis más preciados, porque se ocupa de las cuestiones vitales en el sentido más extenso de su comprensión. Pensar en salud es pensar en la naturaleza de nosotros mismos, en la naturaleza del individuo, su fisiología, lo normal, lo patológico, la enfermedad, la cura. Y si tomamos como punto de partida la propia evolución de las especies, que no permite considerar al ser humano acabado en su realización, no desde una mirada religiosa,
ni conservadora, sino a partir de las potencialidades de la propia vida. Podemos citar el caso de Neil Harrison, que es se ha denominado el primer cyborg. Neil Harrison tiene un ojo, un neighbor, que está inserto en su cráneo, y la fotografía de su pasaporte británico lo muestra así con ese dispositivo que le da la posibilidad de superar una enfermedad que tenía de nacimiento, la monocromía, solo veía en blanco y negro. Pero ahora puede ver colores que el espectro del ojo humano no alcanza a visualizar, como el infrarrojo o el ultravioleta. Por eso se lo conoce como el primer cyborg, pero también es, o pone en evidencia, una humanidad aumentada a través de la tecnología. Y esto es la irrupción de las tecnologías. En esto nos reta las tecnologías, ¿no? Con el uso de dispositivos electrónicos, aparatos de seguimiento, medios, redes sociales, interacciones en Internet. Todo esto nos confronta con el Big Data como fenómeno que ha dado lugar a enormes conjuntos de datos, que incluyen los datos personales en salud a través de técnicas avanzadas de tratamiento y análisis que utilizan algoritmos matemáticos, que no son neutrales, que utilizan inteligencia artificial, machine learning, deep learning, que utilizan modelos estadísticos, que estas redes neuronales y otras técnicas permiten que todos estos datos nuestros de salud puedan predecir, puedan determinar tendencias, patrones de comportamiento, tomas de decisiones, e inducir la toma de decisiones. Es inabarcable la cantidad de datos que se generan todos los días en materia de salud. Pero esos datos, como les decía, no son neutrales ni son transparentes. Yo les pido un momentito de atención para pensar juntos lo que hacemos día a día. Cada uno de nosotros dejó atrás la huella dactilar y la cambió por la huella digital. El 70% del universo digital es generado por nuestra propia actividad en las redes. Ocupaciones, LinkedIn, gustos, like, ¿no? Opiniones, preferencias, quedan registrados en cada clic, en cada posteo, en cada web que visitamos, que nos permite ser perfilados, perfiles que ponen en peligro nuestros propios derechos personalísimos, nuestra privacidad, nuestro honor, nuestra reputación, nuestra dignidad, y hasta nuestra propia libertad se encuentran amenazadas y ni siquiera todavía hemos alcanzado a dimensionarlo. Estas modernas técnicas de publicidad personalizada, ¿no? Las redes de seguimiento, el marketing de ubicación, el uso de GPS, puede predecir las fluctuaciones de comportamiento de cada uno de nosotros. Y qué productos tienen potencial demanda, o en su caso generarnos esa demanda. Cuando ustedes abren su correo electrónico y ven al costado una publicidad de aquello que buscaron alguna vez en alguna red, los perfiló y está hecho para obstruir que ustedes salgan de ese plan, ¿no? Por eso digo, captura nuestra libertad. Cuando damos información a una página para acceder a una aplicación de contenido gratuito, lo hacemos a cambio de nuestra privacidad. Todas sus aplicaciones solicitan acceso a cambio de esa gratuidad a la geolocalización, a micrófonos, a cámara, a listas de contacto, a tarjetas de almacenamiento, sin que nada de eso sea necesario para que funcionen bien. La explosión de la Internet de las cosas y su capacidad para proporcionar monitoreo en tiempo real, y el acceso no autorizado a los datos y la vigilancia ilegal masiva, debieran ser motivo de preocupación del bioderecho. Fíjense, Google dispone de sensores para el seguimiento del comportamiento de cada usuario. El motor Google Search nos permite saber dónde se encuentra el internauta que busca y en qué momento. Google Chrome
conoce y guarda todos los sitios por los cuales hemos navegado. El ya famoso Google Analytics elabora estadísticas precisas de las consultas de los internautas en la red. Google Plus recoge información complementaria y la cruza. Y Gmail, también de Google, accede a la correspondencia que nosotros intercambiamos conociendo en profundidad a cada uno de nosotros más que nosotros mismos. Y así podríamos seguir repasando todo lo que nos pasa en la red. Y los datos son el oro de este siglo y conforman el activo más preciado de los negocios, pero también de las gobernanzas en general y de salud en particular. Lo esencial del valor de los datos es su potencial de reutilización permanente. Es ilimitado la reutilización del dato. Se pueden recopilar información, pero eso ya no es importante el recopilar. El mayor valor está en su uso, no en su posesión, ¿no? Los gigantes de Internet basan su modelo de negocios en los datos. Y con un entorno de riesgo de la magnitud que tienen los datos en salud, aparecen estas amenazas y vulnerabilidades. Se espera que la violación de la seguridad aumente en los próximos años al área sanitaria y con ello las discriminaciones a nivel individual y a grupos de personas que, por determinadas características, puedan ver vulnerados sus derechos de igualdad, de oportunidades de acceso a la salud, al empleo, a la educación. Y eso tiene que ver con la evaluación de los datos, que pueden predecir hábitos de consumo, estilos de vida, posibilidades de compra. Entonces, ahí aparece el fraude, la marginación, ¿no? La estigmatización, serán las posibles consecuencias del uso de datos sin control, y el bioderecho está llamado a intervenir en estos temas. En otro orden, ¿no? Pero en íntima relación con la gestión sanitaria, también se buscan reducir los costos para dar sustentabilidad a los sistemas. Y el Big Data se alza como una solución, con la promesa de transformar la industria de la atención médica. Y ahí nos acercamos al lugar más temido, ¿no? Para los que hacemos derecho de la salud, bioética, la declaración ahora sin tapujos de la mercantilización de la salud. Y es aquí donde el Big Data junto a la tecnología sanitaria tocan directamente nuestra puerta en la medida de la constitución misma de la subjetividad jurídica, ¿no? A partir del siglo XIX, el derecho se centra en el individuo como portador de una voluntad libre, autónoma. En este marco fue que el derecho no conforma una programación social, sino que se nutre y responde a los intereses de cada sujeto como base de una acción jurídica. El derecho realiza la confirmación de las posibilidades de la tecnología de la salud a partir de esa autonomía, abriendo un catálogo de derechos y de servicios para los consumidores de salud, ¿no? La compra de fármacos, innovaciones, tecnologías, datos, son parte de esas mercancías y entran en una relación contractual de consumo y de goce tecnológico. Y ahí de nuevo, ¿no? El rol del Estado en la gobernanza. No puede cumplir un rol neutro en la regulación de salud y de tecnologías, pero las políticas públicas en América Latina, para no extender más las fronteras, se circunscriben en ocasiones a privilegiar ciertas estrategias de acumulación entre grupos, empresas o individuos, cuando el verdadero papel del Estado es clave en la rectoría de la capacidad, ¿no? Es rector de la posibilidad de acumulación de bienes y servicios, desde patentes hasta incentivos, hasta compras conjuntas de medicamentos, de vacunas, operan en la dinámica económica de nuestros países. Y aquí una primer conclusión, ¿no? Donde cuando la seguridad jurídica de la tecnología de la salud se disputa terreno con la dignidad humana, por lo general sale victoriosa. Hay un complejo entramado ideológico que sustenta el faro del bioderecho, ¿no? Pensar en una regulación ética de la tecnología de la salud es pensar
en los potenciales límites y contradicciones que cruzan la propia reproducción social. Y Mascaró tiene razón cuando dice que pensar en bioderecho atravesado por conflictos, antagonismos y contradicciones es aprender los límites y las posibilidades del derecho en su materialidad. Y mucho más si pensamos en ese futuro que ya llegó. Y quiero contarles algunas cosas que ya llegaron y en las que nosotros estamos trabajando en proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires. Por ejemplo, la medicina de precisión. La medicina de precisión, la medicina personalizada, es un concepto relativamente nuevo, que hace referencia a la adaptación del diagnóstico y del tratamiento médico y farmacológico a las características individuales de cada persona. Y para ello es necesario unir la enfermedad con la genómica y la proteómica, ¿no? Con todas las ciencias ómicas. Son tratamientos de nueva generación. Y en los próximos años, más de la mitad de los fármacos que va a producir la industria va a responder al concepto de medicina personalizada, que genera tratamientos adaptados a las circunstancias individuales de cada uno de nosotros. La medicina de precisión, entre otros avances, mejora la eficacia del tratamiento porque identifica de forma previa a los pacientes que van a responder efectivamente a cada terapia. Y también mejora los niveles de efectividad en comparación con los fármacos convencionales más antiguos que van dirigidos a poblaciones más generales. Y las tecnologías de información y el Big Data ofrecen, en este sentido, instrumentos que son absolutamente valiosos. Y un tema más, los medicamentos digitales. Ustedes saben que en nuestro país, México sobre todo, toda nuestra región americana ha sido proveedora de los primeros fármacos, del descubrimiento de esas plantas medicinales, la fitoterapia, que luego se convirtieron en medicamentos de síntesis química, para pasar muchos años después a los actos. Vienen cuerpos vivos, las vacunas, por ejemplo. Pero en estos últimos años se ha dado un paso más. Efectivamente, hace 2 años se dio un último paso, que es el de los medicamentos digitales. ¿Qué van a ser los medicamentos del futuro? Son drogas inteligentes con ayuda de dispositivos. Hoy se trabaja con dispositivos, software, aplicaciones, que tienen la capacidad de medir y almacenar datos de los pacientes. Por esto esta larga introducción. Esta bioinformación está vinculada a dispositivos de uso cotidiano como nuestros smartphones, como balanzas digitales, tensiómetros, termómetros en red, monitores cardíacos inteligentes, glucómetros inteligentes, pulseras que, por ejemplo, permiten detectar anticipadamente un ataque de epilepsia, o smartwatch que se usan y permiten conocer la frecuencia del usuario y otros datos biométricos. Yo ya me saqué mi reloj, que hace tantos meses que no camino, debe pensar que no estoy viva. Doctora Quillo, doctora. Ah, sí. Una pequeña pregunta, es fascinante su ponencia y me hace pensar lo que se ha reflexionado en otras partes como Alemania, en qué nivel de riesgo nos pone como pacientes y vectores estos sistemas inteligentes, ¿no? La trazabilidad ahora con estas apps en China que se dio precisamente para también contactos y demás, con quién se quedan los datos, pero en este sentido me parece como que salvan vidas y a qué costo, y entonces seremos buenas ciudadanas y malas ciudadanas. Entonces, si eres una buena ciudadana que cuida su azúcar, que cuida su hipertensión, que cuida sus pasos, vaya,
Entonces, podremos decir, tendrás más nivel de acceso al servicio público de atención a la salud, dado que te portaste bien con tus datos de acuerdo a tu récord digital. Eh, ¿Qué peligros vemos para precisamente los derechos humanos y sobre todo lo que tenemos en nuestra región garantizada como el acceso a la salud, sin el blame de un mal ejercicio de autonomía en cuanto al cuidado de la salud personal, ¿no? Pero por un lado creo que es súper necesario porque hay gente que no se da cuenta que es prediabética, por ejemplo, y ese glucómetro inteligente a tiempo te puede decir, estás a tiempo de cambiar tus hábitos alimenticios, pero como que cedemos y en otros países, sé el caso de Alemania, que están planteando esto como parte de los accesos a los servicios públicos de salud, sobre todo que en países como México, no sé, Argentina, América Latina, el mayor gasto en este momento es para la atención a la hipertensión y a la diabetes y sobre todo a la dialización por estas enfermedades. Son las enfermedades crónicas. Y ahora voy a te preguntar, pero quiero, vos fíjate cómo quiero terminar de contarte esto y ahora surge la respuesta, porque va más allá de esto que planteamos con el glucómetro. Porque se suman aplicaciones también para ayudar a cambiar hábitos, expendedores automáticos de insulina, en este tema que vos hablabas, que es cierto, son las enfermedades crónicas, las enfermedades degenerativas, aquellas enfermedades que junto al envejecimiento poblacional, porque estas enfermedades tienen tratamiento, van a sumar una porción de población sumamente amplia. El parche que almacena información sobre los músculos y el comportamiento de la piel y que permite hacer el seguimiento de la evolución de la glucosa, y un paso más, y con esto después vamos a la respuesta, ¿no? Que se ha aprobado el primer medicamento con un sistema digital incorporado que contiene un sensor de rastreo que es más pequeño que un grano de arena, y cuya función es justamente rastrear la ingesta del medicamento al entrar en contacto con el interior del estómago. Ahí envía una señal automática, un parche adherido al cuerpo del paciente, donde avisa qué dosis y en qué momento, ¿no? Y ese parche además recoge otros datos biométricos como frecuencia cardíaca, cantidad de pasos, esto que vos decías. Toda esta información es encriptada y es enviada vía Bluetooth a un smartphone, ¿no? ¿Y esto para qué? Para hacer más efectivo el tratamiento, porque permite mejorar la adherencia, porque incluso evita excesos en la toma de medicamentos, si se cumple, o si en estas enfermedades degenerativas, crónicas, alguien se olvida de tomarlo. No se olviden que las enfermedades de mayor prevalencia son las de cronicidad. Pero bueno, todo esto es lo que se está definiendo en el mundo de la innovación. Ahora falta definir qué pasa en el mundo de la regulación alrededor de estas tecnologías, que es tu pregunta. ¿Qué hacemos con el uso de estos medicamentos? ¿Qué hacemos con las condiciones del consentimiento, con el uso de los datos? ¿Quién los recibe? Hay que evaluar qué categorías de derecho pueden verse vulneradas y si hay una mayor invasión a la privacidad. Estamos hablando del gran hermano biomédico, o de una afectación a la autonomía, porque es prerrogativo del paciente. Sí. Es prerrogativa del paciente brindarle información. ¿Puede controlar la toma de medicación de personas con enfermedades psiquiátricas? ¿De personas en contexto de encierro? ¿Alguien puede verse obligado a suministrar esa información? ¿Uno puede renunciar a brindar la información? ¿Es posible ejercer el derecho de supresión en relación a los datos de salud? ¿Qué nos van a colocar? ¿Una tobillera medicamentosa, como en las cárceles? Son todos estos los interrogantes que nos plantea el uso de las tecnologías, que nos obliga constantemente a balancear los riesgos y los beneficios. Lo único que podemos aseverar, lo único que podemos asegurar, Marichuy, es que no hay más respuestas binarias, que todo debe ser redefinido.
La FDA tiene una guía de aplicación de normas médicas para aplicaciones y dispositivos. Ahí veo una mano, me pongo anteojos. Tania. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muy interesante su ponencia, de verdad. Unos aspectos muy claros y además de mucho fondo, ¿no? Y novedosos. Pero yo tengo una pregunta. Aunado a lo que decía la doctora Marichuy, y que usted acaba de contestar acertadamente, el problema ante la discriminación que se va a dar, ¿no? Porque obviamente para manejar todo ese tipo de tecnologías se requieren recursos económicos. Entonces, va a haber una forma de limitar y de segmentar, ¿no? Y una división más grande entre los poderosos o los dueños de capital y los que no tienen la posibilidad económica de ponerse, por ejemplo, un aparato para que les mide el azúcar y que constantemente les está avisando. Entonces, ante eso, también, pues es lo que decía usted, la regulación jurídica, ¿no? Tiene el Estado que asumir una parte de gobernanza, o tiene que llegar a esa gobernanza de la que se habla, porque es su responsabilidad el que no vaya a haber tanta discriminación y el que no vaya a generar esto que sean más los afectados que los beneficiados, porque los beneficiados serán, al final de cuentas, las personas que tienen el recurso económico, ¿no? Entonces, aquí el planteamiento es qué hacer o qué debe el Estado hacer para que tengan acceso todas las personas por igual, atendiendo a ese derecho humano que es la salud y que es la equidad, y que eso no genere pues mayor división entre las personas. Es mi pregunta, doctora. Muchas gracias y muchas felicidades también. Muchas gracias, igualmente. Pero no son solamente recursos económicos, ¿eh? No son recursos económicos, son también recursos formativos, es también educación. No es solamente recursos económicos. En mi país, yo les voy a... Mira lo que ha pasado. En el norte, en la frontera con Bolivia, hay una población, se llama Molulo, que está muy alejada del centro, del casco urbano. Se llega solamente al lomo de burro, ¿no? Y allí hay una escuelita donde los chicos, los lugareños, acceden a la educación, y allí funciona también un centro de salud. Les pareció propicio a quienes gobiernan en mi país llevar una antena, ¿no? A aquel lugar para poder tener conectividad. Pero claro, no conocen las características del lugar. Y el primer burro que pasó por allí fue a rascar su lomo a la antena. En un día se quedaron sin conectividad. Entonces esto de no conocer, de pensar que la tecnología per se resuelve un problema, no es lo económico. La brecha, digamos, si nosotros no consideramos que Internet es un derecho humano hoy, después de haber padecido, no podríamos estar haciendo esto hoy. ¿Y cuántas personas no pudieron acceder a la educación por no tener Internet? Entonces, es económico, es formativo. Son muchas brechas las que están pendientes de resolver. Y por eso nosotros volvemos al tema de la gobernanza. Un Estado no resuelve con una antena ningún problema, ¿no? Entonces, hay un conjunto de elementos que rodean esa problemática. Y lo rodean en todo sentido, porque desde el aspecto educativo, desde la accesibilidad, desde las barreras geográficas, pero también en el plano de la salud, en lo que nosotros manejamos, en el bioderecho, en la bioética, en el derecho de la salud, también hay nuevos desafíos, en la propia relación médico-paciente, ¿no? En el contexto de estos medicamentos que yo les contaba que ya empezaron a probarse. Cuando el paciente instale una app en el teléfono para recibir información rastreada por el sensor y configure el dispositivo médico,
tiene que aceptar términos y condiciones de uso de ese dispositivo, y Marichuy lo decía con mucha sensatez recién. Nosotros pensamos y trabajamos un instituto caro a nuestros sentimientos, el consentimiento informado, un consentimiento redactado en el entorno clínico, en beneficio y reconocimiento de los derechos del paciente, de su autonomía, de su proyecto vital. Pero los términos y condiciones, ¿qué tienen que ver con esto? ¿No? Los términos y condiciones de una aplicación diseñada en beneficio de empresas. Y así parece... ¿no? Aparece esta doble calidad de paciente y de consumidor de servicios, ¿no? La importancia que radica en que desde nuestra disciplina, con una mirada interdisciplinaria, empecemos a ver qué ocurre con estas cosas. Porque si no quedan dos procesos paralelos con un mismo objetivo. La información vinculada al consentimiento clínico nos resulta familiar. Póngale a aceptar. ¿Qué quiero aceptar? ¿Qué estoy aceptando? ¿Qué tienen que ver ambos institutos? Ahí la tengo a Mariana y a Claudia. Mariana. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora. Hola. Bueno, mire, yo tengo una duda, y yo sé que la pandemia ha traído como a colación diversos problemas que han incrementado la demanda en cuanto a servicios de salud mental, que la ansiedad, que el aislamiento, el duelo, la pérdida de ingresos, el miedo, el insomnio. Muchas personas se han visto perturbados o paralizados en cuanto a estos aspectos, más que nada por todo derivado de la contingencia o de la pandemia que estamos viviendo del COVID-19. Y en octubre del año pasado, hay veces que la OMS publica estos comunicados de prensa donde pues mencionan qué tal se ha visto influenciado, ¿no? O afectado. Entonces yo deseo saber desde su perspectiva si usted considera que estos problemas que se han incrementado derivado de la contingencia representan un reto para la salud digital. Y de ser así, por ejemplo, lo que nos mencionaba de la medicina personalizada o de precisión, podría ser como una especie de solución para confrontar este reto, o qué medios serían los idóneos para como resolver este tipo de problemáticas. Gracias, Mariana. Mira, la medicina de precisión, que va a ser la medicina que se va a aplicar a muchísimas patologías que tiene que ver también con la salud mental, es una solución y un problema en sí mismo. Es una solución porque te acerca a un tratamiento adecuado a la patología de un paciente. Pero es un problema porque ese mapeo genético puede caer en manos, si no se disocian, si no se anonimiza, y aún a pesar de la anonimización y de la disociación de los datos, es decir, que los datos de salud corran por separado de los datos de la identificación del nombre del paciente, hay un bucle cibernético en algún lugar de la nube que los puede volver a conectar. Entonces, la seguridad informática, por un lado, es clave para tratar, para todo este tema vinculado a la salud digital. Los servidores en donde se guardan los datos es clave. Hoy la mayoría de las empresas vinculadas al área de salud guardan servidores gratuitos provistos por Amazon. Esto importa que están vinculados a una extraña jurisdicción, que para litigar yo tengo que contratar un abogado en Estados Unidos, y que en Estados Unidos tratan los datos según su propia legislación y no la mía. Y yo no estoy informado de estas cosas. Hay un mundo por detrás de la salud digital para el que no nos hemos preparado. Y yo no tengo demasiadas respuestas, tengo muchas preguntas. Pero lo que sí tengo es la necesidad de alertar a ustedes, a personas preparadas a las que les interesan estos temas, a que empecemos a promover investigaciones en relación a un mundo que sea abierto, porque cuando yo voy a muchos eventos de innovación científica, y en los eventos veo chicos de 20 años, estos unicornios que crean cosas maravillosas,
Pero a veces se me ocurre preguntar, ¿cuál es tu límite? Todo lo científico, todo lo tecnológicamente posible es éticamente aceptable. Entonces ahí es donde tenemos que empezar, incluso a revisar nuestras propias, el sentido de la elaboración de nuestras normas. Las normas jurídicas deben adquirir otro diseño. Nuestra calidad de normas jurídicas ya no responde a las necesidades de la salud digital. Tenemos que dejar de legislar con esa puntillosidad, porque nos hacen un bypass de norma al otro día y nos dejan sin la aplicación. Entonces, Marichuy daba en la clave. ¿Cuáles son, bueno, los principios vinculados a los derechos humanos? Estos son los que tienen que estar en la legislación. Que las reglamentaciones cambien rápidamente, pero ninguna puede estar por debajo de este piso. Ninguna puede vulnerar un derecho vinculado a la personalidad, a la dignidad, a nada de lo que tenga que ver con el derecho de las personas. Había una mano ahí de Claudia, perdón, Claudia, que me extendía en la respuesta. Bueno, y en el ámbito de salud mental, perdón, que yo me anoto las preguntas porque empiezo a hablar y después, en el ámbito de la salud mental, es digamos, tanto la telesalud como los medicamentos digitales son dos áreas que explotaron en materia de salud digital. Y es cierto, como vos decías recién, el tema de la pandemia no evaluó las consecuencias, digamos, y esto tiene que ver con el concepto de salud. Perdónenme que vuelva un paso atrás, pero si nosotros seguimos entendiendo que el problema de la salud es un tema puramente biológico, que lo único que tenemos que hacer es conseguir una vacuna, sí, claro que sí, ¿cómo no vamos a tener? Pero no es el único problema de nuestra humanidad la vacuna. Nosotros la salud es mucho más, es un asunto político, social, económico. Le dicen a gente que vive en extrema pobreza que tiene que ponerse barbijo, lavarse las manos y usar alcohol en gel, señores. Gente que vive hacinada, ¿cómo va a tener distanciamiento? Gente que tiene que recorrer pasillos en el medio del barro para buscar un balde de agua. Gente que no tiene dinero para el alcohol. Me parece que tenemos que empezar, que tenemos que dar las cartas de nuevo, porque la globalización ha sacado digamos, cuando era una respuesta global la que teníamos que dar. Era una respuesta que el mundo civilizado tenía que dar. Y la devolución a la respuesta del mundo globalizado de la pandemia fue pelearse en la puerta de un avión por elementos de protección para los médicos. Robarse a puerta de avión estos elementos de protección. Y ahora otra vez las vacunas. No aprendemos más. Perdón. Claudia. Buenas tardes, doctora. Realmente me ha encantado su ponencia y tengo una duda en cuanto a lo que usted justamente se mencionaba unos minutos anterior sobre el récord de salud, que existen países que ya lo están aplicando y como decía Marichuy, podría generar una distinción entre quién se cuida, quién no, y por ende una discriminación. Quería saber cuál es su punto de vista, cómo influiría justamente un récord de esto para poder adquirir un seguro de salud, considerando los altos costos que ya de por sí representan y cómo muchas veces estos seguros no cubren algunas enfermedades, por ejemplo, dentales, estoy poniendo un ejemplo, entre otras. Gracias. Mi respuesta es más de lo mismo. ¿Por qué la salud dental no se considera dentro de la salud física? Que es, digamos, desde que Flexer nos separó en pedazos y creó los departamentos en la Universidad de Harvard para estudiar cada parte de nuestro cuerpo, bajo el modelo